Tema número 5 de química. Vamos a continuar con lo que es sales inorgánicas, pero en esta ocasión voy a explicar sales básicas y dobles a la vez. Nos vamos a ubicar en qué parte de la clasificación de las sales inorgánicas estamos. En los temas anteriores ya les expliqué sales neutras y ácidas, hicimos las aloideas. Las oxisales hicimos también sales neutras y sales ácidas. En este tema vamos a avanzar tanto sales aloideas como oxisales, básicas y dobles. ¿Ya? Vamos a explicar dos tipos de sales para terminar ya lo que es la clasificación de las sales inorgánicas. Entonces vamos a explicar sales aloideas y oxisales básicas y dobles. Bien, entonces vamos a la tercera clasificación, que sería sales básicas. A diferencia de las sales ácidas del tema anterior, las sales básicas tienen una característica que no es fuerte, no son sustancias muy fuertes como las ácidas. Las sales ácidas son muy fuertes, muy tóxicas, ¿no? No es posible poder consumir directamente. En cambio, las sales básicas es mucho más suave, su característica, su sabor de las sales básicas es muy refrescante, se podría decir, ¿no? En la cual sí se puede consumir directamente para nuestro organismo. ¿Ya? De hecho, en los sueros que nos introduce a nuestro cuerpo vía intravenosa, son hechos de sales básicas para poder nutrir nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las sales básicas? Las sales básicas son compuestos que se forman al reaccionar los ácidos, en este caso ácidos, tanto ácidos oxácidos y sales y ácidos hidrácidos, ¿no? Entonces, una mezcla entre los ácidos con una base o llamado también hidróxido. Entonces, aquí está la fórmula como una fórmula general, en el cual esto sería la ecuación general, el cual indica que es una mezcla entre un ácido, y este ácido puede, como le decía, puede ser ácido oxácido o puede ser ácido hidrácido, ¿no? Entonces, solamente es una sola ecuación. ¿Por qué? Porque al hablar de sales básicas, solamente los hidróxidos podrían ser el elemento o la sustancia principal para obtener una sal básica. Entonces, esa sería la definición de las sales básicas. Ácido más hidróxido igual sal básica más agua. En el siguiente le vamos a dar la ecuación mucho más precisa, en el cual aquí dice cómo se obtiene una sal básica. Como le decía, hay dos tipos de ácido, ¿no? El primero es el ácido hidrácido, ya sumándole más un hidróxido, voy a obtener una sal aloidea básica más agua. ¿Ya? Esa sería la ecuación. Ahora, la segunda ecuación sería, o sea, esto no es como una segunda, es como utilizando el ácido oxácido. Ácido oxácido con hidróxido también se obtiene una sal, pero esto sería una sal básica más agua. ¿Ya? Entonces, esto, a diferencia de los anteriores, es que solamente se pueden mezclar con los hidróxidos, nada más. ¿Ya? No se puede hacer, no se puede obtener directamente con un metal o con un óxido. ¿Ya? Entonces, en este caso, solamente se puede hacer una mezcla entre un ácido, ya sea hidrácido o oxácido, pero el elemento, la función principal sería el hidróxido. ¿De acuerdo? Entonces, esas serían las ecuaciones, las dos ecuaciones principales para obtener tanto una sal aloidea básica o una sal oxisal básica. Bien, entonces con esta ecuación vamos a resolver los primeros ejemplos. Ya, en la nomenclatura va a entrar la palabra básica de por medio
para indicar que es una sal básica, obviamente, ¿no? Entonces, la anterior era ácida, ahora es básica. Entonces vamos a hacer un ejercicio en el cual, primero, sulfuro básico, ahí está la palabra básico, o básica, es lo mismo, básico o básica, férrico. Entonces, el primer elemento vendría a ser el no metal y el segundo elemento es el metal. ¿Ya? Y la palabra de por medio es el básico que me está indicando que es una sal básica. Ahora, ¿qué tipo de sal, qué tipo de ácido voy a utilizar? Es el primero, ácido hidrácido. ¿Por qué? Por su terminación de uro. Cuando aquí me termina sulfuro uro, entonces esto me está indicando que estamos hablando de una sal aloidea, ¿ya? Que no lleva el oxígeno. ¿Ya? Entonces eso es importante. Si termina en uro, entonces utilizamos la primera fórmula. Pero si en otro ejemplo termina en icto o termina en apto, entonces utilizamos la segunda fórmula. ¿Ya? Entonces, el primer ejemplo es sulfuro básico férrico. Vamos a hacer primero, utilizando la primera ecuación, el ácido hidrácido. El ácido hidrácido, los elementos son hidrógeno y el no metal, que sería el sulfuro del azufre. Se pongo hidrógeno y azufre. Sin oxígeno, ¿no? No se olviden que los sales, las aloideas no llevan oxígeno en el ácido. Entonces directamente este 2 viene por la valencia del azufre, que es menos 2. Y acá se sobreentiende que 1 porque la valencia del hidrógeno es más 1, ¿no? Más 1. Entonces se intercambió ya las valencias y quedaría, ese sería el ácido sulfuro. Voy a mezclar con un hidróxido, ¿ya? El hidróxido en este caso va a ser lo que me indica aquí el hidróxido férrico, que sería el hierro, ¿no? Entonces voy a formar la función hidróxido, Fe con el OH, ¿no? Ahí está, Fe de hierro, OH de hidróxido, y como dice férrico, ICO, mayor valencia, corresponde que la valencia del hierro sea más 3. Entonces, ya ese 3 viene aquí fuera del paréntesis, ya está intercambiado, ¿no? Y el debajo del hierro, Fe, es 1 nomás, porque el OH tiene menos 1. Muy bien, ya tenemos entonces el hidróxido férrico. Entonces, esta suma se va a obtener como resultado una sal aloidea básica. ¿Qué es lo que ocurre acá? Al mezclar estas dos sustancias, van a haber desprendimiento de OH. Pero no se va a desprender completamente todas. Por ejemplo, en este óxido férrico tiene 3 grupos funcional OH. Entonces lo que va a perder no va a ser todo, solamente va a perder 2 OH. ¿Ya? Entonces como resultado va a quedar, aquí sí se separa, el azufre se separa del hidrógeno y va a ir juntamente con el OH. Entonces como resultado aquí está. Ahí está, fíjense. Primero se pone el metal, que es Fe, entre paréntesis se pone el grupo funcional de los básicos, que sería OH, y al lado el azufre, ¿no? Es lo que se ha separado al azufre del hidrógeno. Entonces, siempre el OH se va a poner entre el metal y el no metal. Y luego tenemos que ponerle un paréntesis en el cual quede dentro del paréntesis el OH y el no metal. Eso va a quedar dentro de un paréntesis. Ya, entonces, comparando con el tema anterior que era ácido, solamente la ácida iba el hidrógeno. Ahora va el OH, ¿no? Entonces, como esta es una básica, entonces tendría que ir el OH. Bien, ¿qué sucede aquí con su valencia? Vamos a hacer intercambio de valencia. Vamos a ponerle aquí momentáneamente su valencia. El hierro tiene su valencia más 3, ¿cierto? El OH tiene valencia siempre menos 1. Y el azufre tendría menos 2. ¿Ya? Menos 2. Ahora, estas valencias se simplificarían porque entre menos 1 y menos 2 sumarían menos 3.
¿no es cierto? Tendremos que sumar esto, menos 1 menos 2, sumaría menos 3. Entonces el menos 3 con el 3 de acá se simplificaría. Y quedaría simplemente 1, 1, 1. Entonces ponemos 1 acá y 1 fuera del paréntesis, que no es necesario ponerle, ¿sí? Entonces, en sus valencias, tantas positivas como negativas, se han simplificado. Por último, más agua, dice, ¿no? Más H2O. Ahí está. Bien, ahora este 2 le puse ahí porque ese 2 va a igualar la ecuación, porque no se olviden que siempre hay que hacer la igualación, la respectiva igualación, ¿no? Pero de esa manera se obtienen las sales aloidea básica. Aloidea porque no lleva oxígeno, ¿no? Pero sí lleva en el OH, pero este es aparte, ¿no? Este OH no se cuenta como oxígeno solo, ¿no? Es la función básica. El OH vendría a ser la función básica. Bien, entonces vamos a borrar por algunas cositas, vamos a borrar para que podamos hacer la igualación, porque la igualación es sencilla. Colocamos entonces todo esto, la valencia, ya están simplificados. Entonces, bien. Empezamos a igualar. Ahora, como quedó 1 y 1, aunque ya no es necesario ponerle el paréntesis, ¿no? Pero yo lo dejo ahí, ahí nomás lo dejo. Empezamos a igualar. Tenemos hierro, empezamos por el metal. Hierro 1, hierro 1. Azufre 1, azufre 1 también. Ahora igualamos el oxígeno. Aquí tenemos oxígeno. 1 por 3, 3 oxígenos. Y aquí tendríamos que poner 1, un oxígeno, más 2, por eso pusimos ese 2, porque al multiplicar 2 por 1, es 2, más este oxígeno de acá, que hay un oxígeno solito, serían 3 oxígenos. ¿Ya? Entonces igualado, 3 oxígenos, 3 oxígenos. Hidrógeno. Fíjense, el hidrógeno tenemos acá 2 al lado izquierdo, y aquí tendríamos 3, acá en el hidróxido férrico, 3. Entonces 2 más 3 sumarían 5, ¿no? 5. Ahora veamos acá, 2 por 2, 2 por 2 multiplica 4. Más 1 de acá, 5. ¿Listo? Igualado. Entonces solamente con ese 2 que tenemos ahí, igualamos la ecuación. Bien, otro ejemplo. Sulfato básico férrico. ¿Ya? Ahí está el nombre, siempre de por medio la palabra básico. Ahora en este caso dice sulfato, ya no dice uro, sino termina en ato. Entonces seguramente vamos a utilizar la segunda fórmula, en el cual en el ácido va a llevar oxígeno, y en la sal también se va a obtener con oxígeno, ¿ya? Estaríamos haciendo casi parecido al primer ejercicio, pero vamos a ver cuál es la diferencia entre el primero y el segundo. Entonces fíjense, empezamos a formular el ácido. El ácido sulfúrico, ahí está. Ya saben, ¿no? Valencia del sulfato sería más 6, ¿no? La valencia del sulfato es más 6, ahí lo vamos a poner más 6 inicialmente. 6 más 2 del hidrógeno que se le coloca para que sean par, 8, la mitad, 4. O sea que ahí está. Esa es la ecuación, la fórmula del ácido sulfúrico. Entonces estamos trabajando con más 6. El sulfato ato es mayor, hito menor. Bien, ya tenemos el ácido. Si se dan cuenta, a diferencia del primero, acá, esta relación, aquí no lleva el oxígeno, trabaja con negativo. Aquí sí lleva oxígeno, trabaja con positivo. Siempre le dije eso, ¿no? Bien, más, nuevamente hacemos como dice férrico, hacemos el hidróxido férrico, ¿no? FeOH3, ¿no? Directamente ya están intercambiados sus valencias, ¿no? Este 3 que está acá, fuera del paréntesis, debajo del OH, ese 3 viene de la valencia del férrico. Ya está. Entonces, otra vez, hacemos la misma operación como se obtiene acá, como resultado igual. La diferencia que sí lleva el oxígeno. O sea que SO4, eso es lo que se va a separar. Eso va aquí, parte. ¿Ya? Luego va el OH de por medio dentro del paréntesis y el Fe
fuera del paréntesis. ¿Ya? Eso es lo que siempre se va a obtener, ¿sí? Como es una sal básica, por lo tanto el OH siempre va a estar de por medio. Y la otra parte del ácido, que sería SO4, estaría aquí al lado derecho. Bien. Una vez que ya tenemos ese resultado, vamos a hacer las valencias. A ver, ¿qué pasa con las valencias? Vamos a borrar esto. Ahora, tenemos, no se olviden que el OH siempre es menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto hidrógeno tenía inicialmente el ácido? Si volvemos aquí atrás un poquito, veamos acá, vamos a borrar, borramos esto. ¿Cuánto hidrógeno tenía inicialmente? 2. Entonces, como se desprende esos 2, es como que pierde 2 hidrógenos. Entonces, quedaría como menos 2, ¿no es cierto? Si perdió 2 hidrógenos, quedaría como menos 2. Ahora, la valencia del azufre del hierro es más 3, ¿no? Y sumando la valencia negativa entre el menos 1 y el menos 2, sumarían menos 3. Y nuevamente tenemos más 3 menos 3 se simplifica, como hicimos en el primer ejemplo. Tal cual, ¿ya? Entonces yo tengo que ver cuántos hidrógenos pierde. Lo mismo acá, como tenía 2, o sea, aunque no es necesario decir que perdió 2, porque su valencia del azufre aquí era menos 2, ¿no? Entonces no altera nada, eso igual queda, ¿no? Como perder 2 hidrógenos o que es menos 2, ahí mismo. Pero como en este caso lleva oxígeno, eso significa que al separar los números de hidrógeno de acá, es lo que va a perder. Al perder, entonces se pone como menos 2 de valencia. El OH siempre tiene menos 1. Entonces menos 1 menos 2 sumaría menos 3. Y menos 3 con el férrico ICO, más 3 simplificaría. Entonces queda 1 y 1. O sea, ese 1 iría acá y el 1 fuera del paréntesis, que no es necesario. Bien, ya tenemos entonces la sal oxisal básica. Más H2O, se pone siempre más agua. Ya tenemos la ecuación. Bien, vamos a borrar entonces estos aparte. Esto ya se simplificó, no tiene la valencia, no tiene nada que ver. Bien. Ahora vamos a igualar. Ya saben igualar también, ¿no? Ya muchas veces hicimos igualación. Por ejemplo, empezamos por el metal. Hierro 1, ya está. Azufre 1, azufre 1, ya está. Ahora, oxígeno. Oxígeno 4 tenemos acá. Y aquí tenemos 3, ¿no? 3 por 1, 3. Entonces sumarían 7 oxígenos. Veamos acá. Tenemos 4 por acá. Más 1 de acá serían 5. Más 1 de acá, 6. No llega a 7. Entonces tendríamos que poner un 2. Ahí está el 2. Para que llegue a 7. Entonces ya tendríamos 7 oxígenos, ¿no es cierto? A ver, veamos aquí. 4 de acá. Más 1 de acá, 5. Y más 2 de acá, 7. Finalmente tendríamos que igualar el hidrógeno. Hidrógeno tenemos 2 a la izquierda, más 3 aquí en el hidróxido, serían 5. 5 hidrógeno. Veamos acá, tenemos 2 por 2, 4, y más 1 de acá, de aquí, que tenemos de aquí de la sal, 5. Igualado. Bien, ya tenemos los dos ejemplos que son parecidos, uno es sulfuro y el otro es sulfato. Veamos otro ejemplo. Vamos a utilizar las mismas fórmulas. No se olviden que estas fórmulas ya están, son fórmulas a seguir, ¿no? Este es para la sal aloidea básica y este es para la sal oxisal básica, ¿no? Fácilmente nos damos cuenta. Cuando nos dan el nombre, si dice uro, entonces utilizamos la primera. Pero si termina en ito o en ato, utilizamos la segunda. Bien, nuevamente les explico que sí, solamente se pueden hacer con hidróxido, ¿ya? Recalcando. Tenemos aquí el piroborato básico cúprico. Piroborato básico cúprico. La terminación es ato, entonces vamos a utilizar la segunda fórmula, pero es un caso de los piro,
¿no? El caso piro lleva 4 y 2, ¿no? En el ácido, ¿no? 4 y 2. Y es cúprico. Vamos a hacer entonces. Primero hacemos el ácido. Ahí está el ácido. El ácido lleva hidrógeno 4, como le decía, caso piro, 4. En el boro lleva 2, sí o sí. Y el 5 viene de. Valencia del boro es más 3, ¿no? Se multiplica 3 por 2, 6, más 4, sumarían 10. La mitad de 10, 5, ¿no? Eso ya expliqué tantas veces. Listo, ya tenemos el ácido. Ahora formamos el hidróxido cúprico. Cu, cobre, OH y el 2. Cúprico es valencia más 2, ya, del cobre. Cuproso es más 1. Entonces aquí, ese 2 que va del cobre, ¿no? Ese sería el que iría aquí fuera del paréntesis. Bien, ya tenemos, ¿no? El ácido piroborato y el hidróxido cúprico. Nuevamente, se va a separar estos 4 hidrógenos, y va a quedar solamente B2 o 5 a la derecha. A ver, como resultado, fíjense. ¿Dónde está ese B2? Se mantiene eso, ¿no? Aquí está. Voy a encuadrar el B2, boro 2, oxígeno 5. Eso se va al lado derecho. Luego va el OH, ¿no? Como separadito, poco separadito. OH van juntos. Pongo entre paréntesis, por si que la valencia va a ir ahí. Y el metal va fuera del paréntesis. Cobre, ¿no? Cobre, no. ¿De dónde viene este 5 y de dónde viene este 2? El 2 viene, este 2 de acá, viene de su valencia del cúprico, que era más 2, ¿no? Más 2. Ahora, veamos de dónde sale este 5. Son el 5, por ejemplo, aquí. ¿Cuánto hidrógeno tenía inicialmente al lado derecho? Al lado izquierdo, teníamos 4. Entonces significa que al obtener la sal, voy a borrar esto, el BO, el B2 o 5 quedaría, como pierdes 4 hidrógenos, quedaría como valencia menos 4 de los dos. Menos 4. Y la valencia del OH, que siempre es menos 1. Entonces, ¿cuántos suman estos dos? Sumarían menos 5, ¿no? Menos 5. Ese 5 es lo que va aquí debajo del cobre. Ya, porque 5 con el 2 no se pueden simplificar, ¿no? Hay que tomar en cuenta. Si es que se pudiera simplificar, se simplifica. Entonces, este 2 directamente va fuera del paréntesis y el 5 va al cobre. Bien, entonces ya está, ahí está, ¿no? Muy bien. Y por último, más agua. Más agua. ¿Ya? Ahora ese 8 es para la igualación. Vamos a ver. Vamos a ver. Esa es la igualación. Primero, empezamos a igualar el cobre. Tenemos 1 acá y 5 acá, a la derecha, ¿no? 5. Entonces, sí o sí tendríamos que ponerle 5. A ver, vamos a... Esta parte vamos a tener que configurarlo un poquito mejor. Bien, en el siguiente video vamos a continuarla, ¿ya?